muy buenas noches, bienvenidos al programa Qué grande es el cine de la 2 de Televisión Española. Vamos a ver la película La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, que como saben ustedes ya en Inglaterra era el director número 1, sin ninguna duda, del cine británico, cuando lo llama David Selznick a Estados Unidos, y en muy poco tiempo se transforma en el mejor director. Estoy hablando de director, no de creador o de autor del cine norteamericano, con películas como Rebecca, como Sospecha, La sombra de una duda, etcétera, etcétera. Y entonces, en el año 1956-57, dos jóvenes de veintitantos años que se dedicaban a la crítica, pero que lo que querían realmente era dirigir películas, llamados Claude Chabrol y Eric Romer, tanta admiración tenían por Hitchcock que hicieron un libro, un primer libro. Después han salido cientos de libros sobre Hitchcock. Un libro que se llamaba Hitchcock. Y aquí decían que ese señor tan maravilloso, que tenía tantos éxitos comerciales, que era el director, sin lugar a dudas, más famoso del mundo, no solo era un magnífico director de historias extraordinarias, sino que era un creador genial, un hombre irrepetible en la historia del cine, posiblemente, un verdadero autor. Y evidentemente lo era. Todavía quedaban por hacer algunas películas extraordinarias cuando publica Chabrol y Romer su libro. Por ejemplo, Vértigo, por ejemplo, Marnie la ladrona, por ejemplo, Los pájaros, con la muerte en los talones. Es decir, que al maestro le quedaba mucha cuerda. La cuerda es la primera colaboración, por cierto, que tiene con James Stewart, el que hará 4 películas. Es con el que más hace, junto con Cary Grant. Hará La ventana indiscreta, que vamos a ver a continuación, y bueno, y hará El hombre que sabía demasiado, otra verdadera maravilla. Y yo creo que La ventana indiscreta es muy difícil de presentar porque sobre ella se ha dicho todo. Para Truffaut era una de sus 2 películas favoritas dentro de la obra enorme del maestro, junto con Encadenados. Es una película que se ha hablado que es una visión del mundo, que lo es, evidentemente. La película de los fotógrafos es la película más hitchcockiana de todas. La película donde el dominio asombroso de la técnica del maestro llega a unos límites ya muy difíciles de alcanzar. Es una película donde nace ya ese germen de erotismo que Hitchcock va a llevar a cabo ya en Marnie la ladrona, con un toque ya de sexualidad muy claro, incluso antes con Vértigo. Es una película con una portentosa dirección de actores. Y para mí, si hubiera tenido más papel Thelma Ritter, la película donde Thelma Ritter hubiera robado la película a todo el resto del reparto. Es una película, yo creo que impar, y sin ninguna duda, cada año que se ve está más joven. Pero para hablarnos de esta obra maestra incontestable del cine, está con nosotros Antonio Jiménez Rico. Muy buenas noches. Buenas noches. Y ya digo que es muy difícil hablar de La ventana indiscreta porque se ha escrito tanto y se ha hablado tanto, pero bueno, a ver qué nos dices. No, yo lo que siento es una cierta envidia de si hay algún espectador, que alguno habrá, que no la ha visto todavía, y esta noche va a tener la ocasión de ver por primera vez La ventana indiscreta y se va a quedar absolutamente anonadado, porque La ventana indiscreta es una obra de arte. Pero es que además de una obra de arte, es una obra maestra del cine del entretenimiento. Esto que Hitchcock y los grandes maestros siempre sabían aunar, que era la parte creativa y artística y la parte entretenimiento, espectáculo. Claro. Porque La ventana indiscreta no solo es una reflexión profunda y compleja sobre la condición humana, sino que además es una película de un entretenimiento asombroso, con una construcción prodigiosa, con un crecimiento de la estructura narrativa que la hace apasionante para cualquier tipo de espectador. Es decir, en La ventana indiscreta cualquier espectador puede encontrar motivos de o reflexión o simplemente entretenimiento, pero en ese sentido esta película es una obra maestra. Por otro lado, yo creo que hay muchas formas de enfocar La ventana indiscreta y yo sugiero un par de ellas. Una de ellas, que es evidente, es una reflexión sobre el propio mundo narrativo del cine. En el fondo es una película que trata sobre el cine y yo diría que de alguna forma es una especie de revisión de la espléndida idea de Buster Keaton en el año 24, cuando hizo aquella película que se llamaba El moderno Sherlock Holmes, idea que luego retomaría Woody Allen en La rosa púrpura del Cairo, pero que en cierto modo Hitchcock revisa esa idea y la reactualiza, porque yo creo que lo que ocurre al personaje de James Stewart, que es un personaje que está viendo como espectador una película, que es todo lo que ocurre delante,
y de alguna forma él intenta condicionar esa propia película que está viendo, meterse en esa película, introducirse en esa propia historia, y de alguna forma la historia se introduce en su propia vida, con lo cual yo creo que en el fondo llega muchísimo más lejos que lo que llegó en su día Buster Keaton y más tarde Woody Allen, en el sentido ese del espectador que condiciona y transforma el propio espectáculo narrativo que está viendo. Por otro lado, yo creo que es una visión escéptica y misógina sobre las relaciones de pareja, sobre la mujer. Yo creo que hay que ver cómo son todas las relaciones de pareja que trata la película, cómo es la visión que da Hitchcock de esos personajes femeninos y de esas relaciones entre hombre y mujer, que las ve con un cierto escepticismo, cuando no con una tremenda misoginia. Y ya para terminar, no cabe duda que la película es fundamentalmente una especie de pequeño espectáculo sobre no sobre la condición humana, sino sobre las debilidades humanas. Muchas gracias. Evidentemente Hitchcock lo veía con un cierto pesimismo, porque para él Joan Fontaine, Ingrid Bergman, incluso Grace Kelly o la chica de Marnie, la ladrona, Tippi Hedren, eran inalcanzables para él. Claro que no. Cuidado que lo intentó, pero no fue posible. No, era un poco lo de la zorra y las uvas. Claro. Y eso, ahí hay un cierto siempre pesimismo en la mirada sobre la mujer, de esas mujeres que a él le fascinaban, esas rubias. Y yo creo que una cierta misoginia. Sí. Juan Cobos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Hay un icono en las revistas de cine españolas, que es la imagen de James Stewart o James Stewart, en unos cuadernos de cine que editáis vosotros hace unos años, donde se hablaba de los directores realizadores y de los directores críticos. La imagen de James Stewart mirando con el zoom hacia la ventana, yo creo que ha sido una de las imágenes que más han marcado la cinefilia española. Sí. Y esa te corresponde a ti. Bueno, yo habéis dicho cosas muy interesantes, y yo quisiera apartar ligeramente esto por una cuestión, porque en Hitchcock siempre la profundidad y de la serie de ideas que él aportó y de la forma en que vio el mundo, hay, como ha dicho José Luis, cantidad de libros, y no dejan de salir. Yo creo que en este momento supera a Ford y supera a todos los directores en cuanto a libros que no dejan de aparecer. Incluso ya se anuncia ahora un super libro que va a costar con una millonada y que va a llevar imágenes y toda la vida por haber, que está preparando una universidad. Pero a mí lo que yo quisiera para la discusión nuestra posterior es la enorme capacidad técnica de Hitchcock. Es decir, él toma esta novela de Conrad Ulrich, de William Iris, en el cual su discípulo trifólogo haría 2 películas, y es la historia de un inválido en una ventana que no tiene más distracción que ver lo que sucede fuera. Pero Hitchcock hace una cosa fundamental para que eso tenga una aplicación cinematográfica, y es que al convertirlo en fotógrafo le permite que cuando James Stewart, este Jeff famoso, no consigue ver lo que tiene que ver con más detalle, como hace el operador al cambiar el objetivo de la cámara, él recurre a los prismáticos y al teleobjetivo de la cámara fotográfica, lo cual le permite enriquecer muchísimo y justificar esa diferencia de puntos de vista que en otro caso habría sido muy complicado. Para eso construyó, como ya es famoso, un decorado íntegro en los estudios de Paramount, en el mayor plató, que creo que era el 18, que construye toda esa zona del Greenwich, del cual yo conozco una casa en la calle 4 por unos españoles que viven allí, que es exactamente como esta. O sea, ellos tienen una salida a un gran patio con jardín que sería igual que esto, y eso lo reprodujo muy bien. Tuvo la habilidad de darle un punto de huida a la imagen a través de ese callejón que conduce a una calle y a un bar cuya presencia es constante y está allí siempre, en todo momento. Y tiene otra cosa importante, como sabéis, esta es igual que se dice de los pintores, los Picassos de Picasso, este es uno de los Hitchcock de Hitchcock, porque estas 5 películas que hizo con la Paramount, iba a haber hecho 9 y hizo 6, pero de ahí 5, que son esta y como es Atrapa a un ladrón, como es Psicosis, como es Vértigo, que son películas que a los 8 años revertieron a él.
él es el propietario. Una vez que pasaron los 8 años primeros, son suyas. O sea, él tenía una enorme capacidad crítica y enorme capacidad de negocio, de saber lo que quería y de resolver. Y aquí está resuelto. Yo voy a acabar con esto. He sabido que, claro, la iluminación fue un problema fundamental. Dijeron que si se va al ritmo normal de iluminar serían 100 días y hicieron una pre-iluminación durante 10 y luego tenían una sala de mandos que era como un submarino para poder iluminar cada sitio día y noche y todas estas cosas. Pero corrieron un riesgo importante y Hitchcock lo aceptó, que es que cuando encendieron todas las luces saltaron todas las alarmas de incendio del plató y hubo que rodar sin esas alarmas porque no había manera de mantener todo aquello encendido y que no dejasen de sonar y de echar el agua característica que apaga los incendios. O sea que esta es una película que demuestra un Hitchcock extraordinariamente inteligente y muy técnico, que hace que cualquier idea que tuviese, y ahí están esas películas que mencionamos siempre, las pudiese resolver con una elegancia y con una precisión extraordinaria y con un gran sentido del humor. Hombre, claro, nunca le ha faltado a Hitchcock, solo como tú dices, luego hablaremos en el coloquio, iluminar eso, yo no sé lo que sería de kilovatios, pero probablemente